ahorita, ¿cuál es el momento más gratificante o memorable en tu carrera como artista hasta ahora? Pues yo creo que ahorita en Museo Marco, ¿no? O sea, ¿cómo podría poner otra cosa? O sea, el lugar que por Como donde... para tomarte una foto Sí, con exacto, los o sea, nombres y Julio Galán, que uno exacto, lo iba a ver, la exacto, o exposición, ¿verdad? sea, el lugar que me despertó el interés, con Ándale. artistas que me despertaron el interés, pues claro, o sea, Este es el ahorita, momento. este es el momento. Hoy, en Charlemos Random, nuestro invitado es... Bienvenidos a Charlemos Random. Hoy tenemos de invitado al gran artista plástico Miguel Rodrigo Sepúlveda. Es un honor, compadrito, del mero Cerro Azul, Veracruz. Del Medito Cerro Azul. Cuéntanos un poco de tu formación artística, cómo descubriste tu pasión por el arte y qué te llevó a convertirte en artista plástico. Cecilio, bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Hacía rato que no nos veíamos, bueno, nos habíamos visto por aquí en casa de Chava, pero todo este tiempo que estuve fuera no nos habíamos visto. Hace 15 años. Algo más. ¿Cómo decidí? Fíjate que yo vine a Monterrey en el 85-86 con la idea de estudiar una ingeniería en electrónica y comunicaciones en el TEC y entré a estudiar la preparatoria en físico-matemática, después entré a la carrera y justo cuando estaba en mi primer año de ingeniería, era como la efervescencia de la inauguración de Museo Marco, Cervecería Monterrey, estaban, pues era el premio Marco también, me acuerdo que también, bueno, Marco había inaugurado con México Esplendor de 30 siglos, que fue una exposición enorme, muy bonita. Eh, y eso a mí me voló la cabeza, me abrió como las posibilidades de otras cosas. Yo venía de un pueblo, Cerro Azul, Veracruz, que es muy pequeño y no hay nada relacionado con arte y cultura. Eh, y pues a mí me llamó mucho la atención el arte, qué era esto, cómo funcionaba. Y desde ese momento fue que me llamó la atención y poco a poco me fui decantando por esas prácticas, dejé la ingeniería, me terminé metiendo después de la ingeniería a la carrera de arquitectura. Me acuerdo que mediábamos en la universidad de que, bueno, si soy bueno para las matemáticas, pero me interesaba el arte, algo intermedio era la arquitectura y así inicio con arquitectura y me voy a la Universidad Autónoma. Después empiezo por ahí, encuentro una carrera técnica de fotografía, me meto a la carrera de fotografía, la termino, era una carrera técnica, después regreso a la arquitectura porque pues quería el título universitario y a partir de ese regreso a la arquitectura, a la escuela de arquitectura, empiezo como una carrera de carreras, donde estuve como 10 años de universidad en universidad, carrera en carrera, pasé por psicología, arquitectura, obviamente fotografía, ingeniería, también encontré una escuela de artes plásticas, me metí y tampoco me gustó. Y anduve por todos lados y 10 años después, finalmente decidí que ya, o sea, todo lo que había experimentado, todo había quedado atrás y lo mío eran las artes. Y entonces, yo creo que fue 96, 97, fue que tomé esa decisión y me Al estoy en 100. eso, al 100%. Dedicado, metías proyectos. Sí, pues más que meter proyectos, sí, obviamente las becas y estas cosas Ahí pues son estás buscando importantes para empezar. para poder financiar los proyectos, ¿no? Pero en ese momento fue que pues decidí, o sea, solamente me iba a dedicar a eso, no quería, estuve también trabajando como arquitecto, en algún momento en una constructora que hacíamos obra civil para una refinería. Después acá en Monterrey, eso fue en Salamanca, Guanajuato. Luego aquí en Monterrey también estuve trabajando y fue cuando dije, no más, o sea, yo no puedo trabajar en otra cosa. Y a partir de ese momento
100%. ¿Y cuál es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo te inspiras o qué técnicas o materiales prefieres utilizar en tus obras? Sobre cómo me inspiro más que inspirarme, creo que mi práctica artística tiene que ver con reconocer que hay situaciones o características del contexto en el que estamos que me falta información para entenderlas o acercarme, ya sea porque no existe esa información o simplemente no la tengo porque no la he encontrado, lo que tú quieras, y empiezo a trabajar desde la plástica algunas dinámicas para acercarme, entender, abrir como aristas para tener como otras visiones de eso que estoy tratando de entender o acercarme. Y las técnicas, fíjate que como de todas las escuelas en las que estuve, en la que menos tiempo pasé fue en la de artes plásticas. Sí tengo como una cosa que a mí todo me llama la atención. Si tú me invitas a hacer algo de, no sé, gráfica de lo más tradicional, me entusiasma porque lo quiero hacer, lo quiero experimentar. Nunca en la escuela nunca me presionaron para hacer eso porque yo no estudié eso, ¿no? Si se trata de hacer performance, también me entusiasma igual. Entonces, las técnicas y soluciones es de todo y creo que eso es bueno porque no estoy como queriendo siempre llevar todo hacia un área, sino más bien me voy, dependiendo del proyecto que estoy haciendo, hacia la solución técnica que es ideal para eso, ¿no? Y lo bueno es que no importa para dónde vaya, me entusiasma hacerlo, ¿no? Si es una fotografía bien hecha, si es un grabado, me entusiasma. Entonces, en cuanto a eso, pues de todas las técnicas. Sabemos que ahorita tienes una exposición en Marco, ¿verdad? ¿Podrías hablarnos más de esa exposición pues, podemos pronto esperarla a visitar? Sí, la exposición se llama Fuga y Entropía, está en Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Museo Marco. Es una curaduría de Mariana Mañón y hacemos una revisión de los últimos 26 años de proyectos, una selección, y bueno, se llama, el título hace alusión a dos conceptos: fuga, que es como, es un concepto o sí, un concepto de la música, que es un movimiento que hace referencia a tres ritmos, a más de tres ritmos que se van persiguiendo entre sí para hacer como esta reverberación que es la composición musical, y la entropía que viene como del área de la física, que es una tendencia hacia, dependiendo de cómo lo veas, hacia homogenizar todo o hacia el caos. Y bueno, con base en estos dos conceptos hacemos la revisión de estos proyectos, y bueno, lo que van a poder ver pues es una exposición que hay desde instalación, performance, video, arte objeto, pintura, Completa de todo, dibujo, pues es sí. la retrospectiva de 25 años. 26 años, sí. Este rollo, compadre. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío que enfrentaste en el museo? ¿Cómo lo superaste para exponer? Pues trabajar con el Museo Marco es una maravilla. O sea, todo el equipo, empezando por Dayana, que es la directora, o sea, todo el apoyo, el equipo de montaje, Gerardo, Saúl, Kenia, Julio, todos maravilloso. Creo que más bien el desafío fue ellos aguantarme, o no sé. Eh, no, lo digo porque es la primera vez que hacemos una revisión. Generalmente los proyectos que hago es como llegamos al lugar, solucionamos la instalación, lo que estamos haciendo, partimos de construir las cosas y ahí se hacen, ¿no? Y este proyecto, esta exposición, pues es una revisión de 26 años. Entonces hubo que hacer, bueno, eso también con Mariana, ¿no? Como el clavado a mi archivo, a sacar dibujos, organizar un montón de información, veintitantos años
de cosas en mi archivo, en mi bodega de obra. Y pues yo creo que el desafío fue justo ese, el organizarlo. Y sobre todo porque muchas obras, como artista, pues hago las cosas porque me gustan, ¿no? Entonces, como artista también es como lidiar conmigo, que quiero meter todo y es como, no, espérame, le estamos dando un sentido, ¿no? Entonces, no, yo creo que la experiencia fue buenísima, ¿no? Sí. Lo único es eso, cómo dejar fuera emocionalmente un montón de cosas. Ah, grandes ligas, compadrito. ¿Y cuál es el mensaje o la emoción que esperas transmitir a través de la obra en esta exhibición? Hay muchas obras, te digo que son 26 años de proyectos, entonces hay diferentes temáticas y hay cosas desde que estoy analizando o acercándome a temas de economía, política, relaciones humanas, pero creo que al ser estos diferentes temas, lo importante es, como te decía, yo hago estas dinámicas para permitirme acercar o abrirme estas aristas para acercarme a estos fenómenos. Creo que sería como la posibilidad de invitar a la gente que vean estas aristas y ver estas problemáticas o estos contextos en los que nos desarrollamos desde otros ángulos, pues para acercarnos mejor, ¿no? ¿Y cómo ves, cómo te sientes al ver tu obra expuesta en el Museo en Marte? Híjole, imagínate, eso es algo súper emocionante porque ahorita te decía, ¿no? Marco y Museo Monterrey fueron muy importantes en tomar esa decisión o empezar ese camino. Yo me acuerdo también muchísimo otras exposiciones justo de Julio Galán y José Bedia. Ya no lo tengo claro si las exposiciones de Julio Galán y José Bedia también habían estado en Marco en aquel entonces o en el Museo de Monterrey, pero era este caldo de cultivo, y entonces de repente ahorita la pared de Marco con el nombre de José Bedia, Julio Galán y el mío, o sea, pues no quepo de orgullo, ¿no? Es como, ahí empecé y ahí estoy cerrando este ciclo que no se termina, sino empieza como un círculo virtuoso, me da como muchos ánimos. ¿Y alguna pieza en particular que te haga sentir especialmente orgulloso? Todas, creo que como artista, bueno, yo creo que como artistas en general siempre vamos a estar súper enamorados de la última pieza que acabas de terminar. Y hay varias piezas que finalmente se presentan en esta exposición. Ya tenía varios años dándole vueltas a una serie sobre la migración en la que utilizo palomitas como metáfora de la migración y la importancia económica de la migración en los países desarrollados. Bueno, está esta primera instalación que hago con palomitas. También está la pieza de Cimeresco Abundancia, que son donde estoy troquelando la frase de Cimeresco Abundancia, y ya está finalmente esa pieza. Hay otras que hice, que yo creo que esa es la que todavía más, porque la última que terminé fue esa. No es cierto, que son una serie de frases que son reflexiones sobre el dinero y la riqueza, pero están hechos con billetes triturados que el Museo del Banco de México me proporcionó. Y entonces son frases sobre las finanzas y la riqueza que nos hacen pensar, sí, en la riqueza de monetaria, pero también pensar en otras riquezas que podríamos tener, como lo puede ser la salud, la vida, las relaciones humanas o incluso un capital político, ¿por qué no, no? Y sí, creo que esa pieza, cada vez las veces que he estado yendo esta semana que terminamos que se inauguró el montaje, paso a verla y me siento muy orgulloso porque es como de las nuevas. Y hay otra que justo empecé en los 90 porque te decía ahorita que de arquitectura me fui a esta escuela de fotografía y empiezo en el arte ya como estudiando fotografía, pero haciéndome la pregunta,
qué es lo fotográfico, dónde está lo fotográfico, y en esta búsqueda yo me di cuenta de que los laboratorios fotográficos, los fotógrafos de fiestas, le hacían unos hoyitos a sus negativos para indicar que no se imprimieran esas imágenes, y yo anduve haciendo una colección de estos confetis de película, que me parecía que había ahí algo de una memoria negada, que había sido registrada, pero había sido negada, y yo hice como esa colección, y bueno, ahora que regreso a Monterrey, retomo esa pieza, y finalmente, bueno, la digitalizamos. Ya en aquel entonces, pues no era tan fácil el escáner, Sí, o cosas, era mucho más complicado. Y ahora regresamos durante la pandemia, y ya con esa tecnología, y aparte montones de horas extras de encierro disponibles para ese tipo de trabajo, las digital, exacto, me apliqué, y finalmente está esta pieza, ¿no? Entonces yo creo que esas piezas, que son las más recientes, me entusiasman muchísimo, y estoy seguro que en unos meses que haga la siguiente ya me olvidé de estas y voy a estar entusiasmado de la nueva, ¿no? Pero pues así es. Oye, y ahorita que dijiste palomitas me llamó mucho la atención, que estas palomitas como metáfora. ¿Qué papel crees que juega el arte en la sociedad actualmente? Hay muchas cosas, bueno, yo sí creo en la metáfora, pero también creo que el arte, o sea, creo que el arte, una de las funciones es ayudarnos a imaginar las posibilidades de nuestra realidad. Es un poco como la ciencia ficción, que muchas cosas de las que se narraron en la ciencia ficción las hemos ido alcanzando por casualidad, o porque al haberlas imaginado, se empiezan a desarrollar. Y yo creo que, o sea, las artes plásticas, o al menos en mi caso, yo te decía que tiene que ver con entender el contexto, también abre como estas otras posibilidades de lectura del contexto, ¿no? Entonces yo creo que un poco como la ciencia ficción nos ayuda a plantear nosotros otras realidades, y bueno, ya más adelante veremos si finalmente las perseguimos o no, pero por lo pronto nos vamos imaginando estas posibilidades. ¿Cómo crees que tu obra puede impactar o influir a las personas que las observan? Pues yo creo que llegar y cuestionarse estos contextos que estoy abordando, así como te decía, al igual que la ciencia ficción, yo creo que eso es pues algo que podría ser, ¿no? Que a final de cuentas, en ese sentido, yo soy el primer usuario, o la primera persona en tener esa sensación, pues porque lo estoy haciendo para ver diferentes aristas de los problemas, ¿no? ¿Y tienes algún artista o movimiento artístico que te haya inspirado especialmente en tu carrera? ¿De qué manera ha influido en tu trabajo? Hay muchos artistas plásticos, cineastas, músicos, poetas, pero creo que hay, ahorita te decía, ¿no? Yo soy un artista que cree en la metáfora, y creo que el Frankenstein de Mary Shelley, donde nos habla de una historia de un personaje que es perseguido por su creación, y entonces nosotros nos vamos con la intensidad de la historia de la persecución, el thriller de persecución, y mata al hijo, y mata a la novia, y mata al papá, y mata al no sé qué, y nunca y pasamos desapercibido el asunto que queda detrás de esta historia, que lo hace un clásico, que sigue siendo como súper vigente, que es una cosa un tanto psicoanalítica, que cuando nos está hablando de todo esto queda como la lectura de la metáfora del padre y las relaciones con el padre. Yo creo que ahí creo que suceden muchas cosas, y creo que eso es lo que me ha marcado, y es muy, muy raro, es muy difícil
cuando escuchas hablar a alguien de Frankenstein, que estén hablando de cómo esta historia en realidad es un asunto de relación padre e hijo. Y creo que también ha habido muchísimas versiones de cine, ¿no? Pero yo creo que hay una en específico, la de Francis Ford Coppola, que se toma la libertad de agregar una línea al final de la película que no viene en el libro, pero resume todo esto que te digo de la historia. Y es cuando el monstruo, que nosotros lo llamamos Frankenstein, pero no tiene nombre, es el monstruo, se lleva a Víctor Frankenstein, que es el doctor, exacto, se lo lleva y que es interpretado por Robert De Niro, ¿no? Y entonces el capitán del barco le grita, ¿pero quién eres? Y Robert De Niro, que es el monstruo, voltea y le dice, exacto, ¿quién soy? Él es mi padre y ni siquiera se molestó en ponerme nombre, ¿no? Creo que cómo se maneja en la historia estas cosas que no importa en la época que vivamos, están como en toda nuestra humanidad. ¿Cómo se refleja esto? Yo creo que podría hablar que esto es más una influencia que todo el montón de artistas con obras que me vuelan la cabeza, pero en sí esa posibilidad de lecturas de forma personal, pero hablando desde algo más abierto, creo que eso me ha marcado mucho. Y ahorita, ¿cuál es el momento más gratificante o memorable en tu carrera como artista hasta ahora? Pues yo creo que ahorita en Museo Marco, ¿no? O sea, ¿cómo podría poner otra cosa? O sea, el lugar que me por donde para tomarte una foto, sí, exacto, con los nombres y Julio Galán, exacto, o sea, el lugar que me despertó el interés, con artistas que me despertaron el interés, pues claro, o sea, ahorita, este es el momento, sí. ¿Y qué proyectos en exhibiciones futuras después de viene? Estamos trabajando en mi estudio varias ideas y bueno, también como te decía, la revisión de estos 26 años fue una locura, fue voltear el estudio. Tengo mi libreta de apuntes, que sí llevo mis libretas de apuntes. Hay un montón de ideas, pero todas, Fernanda, que es mi esposa, y también es la administradora y la todo en el estudio, cada vez que le llegaba, mira, es que quiero hacer, no, ponte a resolver lo de la exposición. Entonces ahorita estoy como terminando de descansar del montaje, todo esto, y esta semana empezamos a ver, pero sí hay un montón de cosas que tengo pendientes y segurísimo que te voy a ir ahí avisando. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el arte contemporáneo en los últimos años? Yo creo que, ¿cómo ha evolucionado? Pues yo creo que, fíjate que, ¿te acuerdas cuando me fui a Ciudad de México, claro, que fue 2002? Yo me acuerdo que en ese entonces, bueno, voy a hablar de Monterrey, ¿no? En ese entonces pues había como muy pocos espacios independientes, ¿te acuerdas? La Galería Vilma Madero, que era el estudio, ajá, allí en Madero. Y éramos 2 o 3 espacios pequeños, y ahorita que regreso a Monterrey veo la efervescencia de galerías jóvenes, espacios independientes, talleres de artista abiertos. Entonces yo creo que hay una efervescencia, está una escena mucho más interesante. También estoy viendo un montón de coleccionistas jóvenes, muy, muy jóvenes, que están adquiriendo obra bastante arriesgada o quieren convivir con estos objetos en sus casas. Creo que es una escena en Monterrey que ha madurado y me da muchísimo gusto porque tengo la fortuna de de no haberlo visto de forma paulatina y que no lo pueda identificar, sino que me fui 20 años, regreso y puedo ver ese cambio contundente. ¿Y alguna tendencia o enfoque particular que te llame la atención? En cuanto al arte, pues
Híjole, pues yo creo que, como te decía, a mí, como no estudié artes, me entusiasma todo y igual ahorita sigo entrando a ver la exposición de José Bedia, que es pintura y dibujo, me entusiasma muchísimo. Yo creo que más allá de las técnicas es lo que estén diciendo los artistas y ahí sí ya es como, no importa si es el dibujo más sencillo o la producción de video más grande, el asunto es qué me está diciendo. Y ahorita en esta época de redes sociales, de social media, ¿cómo explotas tú las plataformas digitales para promocionar tu trabajo, conectarte con tu audiencia? Bueno, pues las plataformas, pues es eso, son plataformas para difundir. A mí me gusta luego mucho compartir los procesos o estar preguntándole a la gente, me gusta mucho interactuar. Y yo creo que a todos los que estuvimos encerrados en la pandemia también tuvimos como un acercamiento muy particular con esto, que nuestra conexión con el mundo se volvió el celular, la computadora, y bueno, yo creo que me quedé un poco como en esa dinámica y yo sigo, ¿no? Conectándome. Casi a todos los que me comentan les respondo. Creo que es una conexión, me gusta, me gusta. Finalmente, ¿qué te gustaría lograr a largo plazo como artista plástico? ¿Y cuál es tu mayor sueño o meta en el mundo del arte? Digo, lo bueno Ajá, que, sí. porque mucha gente ya muerto expone o ya se le cotiza, pero afortunadamente Sí. tú en vida estás viendo tu exposición, tu obra. Sí, pues a mí una de las cosas que me interesa, pues es seguir pudiendo tener acceso a hacer las obras y hacer como estas preguntas. Creo que la mayor satisfacción es esa y seguir adelante. Es como, ¿te acuerdas la película esta de Batman? Que el Guasón decía que era como un perro persiguiendo una rueda y que no sabría qué hacer si la alcanzara. Es un poco como eso. Yo lo que hago es hacer proyectos, hacer mi obra. Y sí, llego a Marco y estoy súper contento. No quepo en mí de estar contento, pero sigo haciendo los proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que mientras siga teniendo la posibilidad de hacer estas dinámicas que me voy proponiendo, yo encantado. ¿Podrías compartirnos tus redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como @Miguel Rodríguez Sepúlveda Art. En Twitter, que casi no lo uso, es Mike de Cerro Azul. En Facebook, Miguel Rodríguez Sepúlveda también. Por ahí también estoy en TikTok y en LinkedIn, aunque yo creo que la que más utilizo es Instagram. La de batalla. La de batalla, Pues sí. así terminamos otra charla random con nuestro querido amigo Miguel Rodríguez Sepúlveda, gran artista plástico y que lo conozco desde la escuela, ¿no, compadre? Desde que hacemos volantitos. 30 ¿verdad? años o algo así. Sigan su obra, está fascinante. ¿Y algo que quieras agregar? Vayan a ver la exposición Fuga y Entropía en el Museo Marco, aquí enfrente de la Macroplaza. Se inauguró el 23 de junio y estará abierta hasta el 27 de agosto. Miércoles y domingos entrada libre. Hay airecito acondicionado para que se den la vuelta a refrescarse también. Muchas gracias, Mike. No, gracias a ti. Seguimos platicando, mi hermano. No dejes de suscribirte, darle me gusta y compartir este video.